Gente futbolera, bueno, vamos a analizar ahora a la selección de Italia de cara a la Eurocopa. Para mí, la clara favorita a pasar de este grupo A. Después tengo dudas con las otras tres porque digamos que Turquía tiene buen nivel, Suiza tiene buen nivel y a Gales ya la vimos en anteriores torneos como, por ejemplo, fue capaz de eliminar a Bélgica como una selección interesante, obviamente con nombres menos conocidos, como por ejemplo Gareth Bale, pero con nombres más conocidos, perdón, como Gareth Bale, pero bueno, ya digo, una selección muy difícil de descifrar, la verdad, lo que puede aportar en esta Eurocopa. Bueno, vamos a hablar de Italia, que es la selección que vamos a analizar hoy, ¿no? Bien, como porteros lleva a Gianluigi Donnarumma, un portero que se ofreció al Barça. Para mí va a ser el titular, obviamente. Alex Meret, buen portero del Nápoles. Y Salvatore Sirigu, portero del Torino. Los tres son porteros de bastante nivel. Salvatore Sirigu incluso llegó a estar en el Paris Saint-Germain en su día. Alex Meret, obviamente, se está afianzando en el Nápoles. Y Donnarumma, pues es un portero, como todos conocéis, de gran envergadura, mucha juventud, 22 años. Es un portero, digamos, bien en el juego aéreo, bien en el uno contra uno, bien chapando balones, no suele dejar muchos rechaces. Y quizás donde fallas en el juego de pies, pero bueno, me parece un buen portero, muy buen portero, ojo, está en nivel top para mí. Ya digo, Donnarumma titular. Alexandro Bastoni, Inter de Milán, titular habitual con Antonio Conte. Un central que se aleja mucho de la italiana, central muy elegante, zurdo, 1,90, central de muy buena salida de balón. No por ello deja de ser contundente, es un central contundente. Y central, ya digo, bastante interesante. En principio yo creo que apuntará a suplente. Lo que es Italia confía mucho en sus viejas glorias, como son Leonardo Bonucci, ya de 34 años, o Giorgio Chiellini, 36 años, zurdo, un defensa de los muy buenos. Pero bueno, vamos a seguir analizando a Rafael Toloi, por ejemplo, 30 años, Atalanta. Un central muy ágil, ojo, 1,85. No va excesivamente mal en el juego aéreo, aunque tampoco es su punto más fuerte. Central con mucha calidad, pero en principio apunta a suplente. Francesco Acerbi, 33 años, Lazio, 1,92, zurdo, central contundente, central muy a la italiana, ya digo. Central que tiende a agazaparse mucho atrás y central muy difícil de superar. Leonardo Bonucci, Juventus, 1,90, diestro, muy buen central, ojo. Sigue estando a muy buen nivel a pesar de esos 34 años y me parece el titular, indiscutible, de los mejores defensas del mundo, la verdad. Giorgio Chiellini, el capitán de la selección y de los más veteranos de la selección, 36 años, 1,87, zurdo. Un defensor marcador, está muy encima siempre, anticipa bien cuando es necesario y bien el juego aéreo en ambas áreas. Vamos con los laterales. Leonardo Spinazzola, Roma, anteriormente estuvo en la Juve, es un lateral muy ofensivo, puede jugar de interior y a mí apunta a titular, ya digo. Muy buen lateral, la verdad, Spinazzola, muy ofensivo, jugador con mucha calidad individual, muy bueno en el uno contra uno y centra bastante bien. Emerson, Chelsea, lateral izquierdo, 1,81. Ítalo-brasileño, jugador muy ofensivo, ojo, muy ofensivo, es más un carrilero que un lateral y un jugador que en principio debería partir como suplente. Giovanni Di Lorenzo, Nápoles, lateral derecho, amplia proyección ofensiva, jugador bastante ofensivo, pero no tanto como el que vamos a hablar ahora. Alexandro Florenzi, 30 años, Paris Saint-Germain, lateral o carrilero que anteriormente estuvo en la Roma, extremadamente ofensivo, jugador de ida y vuelta, constante, es un lateral, para mí apunta a titular, ya digo, muy buen lateral. Jorginho, de los mejores pivotes del mundo, hace una pareja tremenda con Kanté en el Chelsea.
Muy buen jugador, muy buena calidad técnica individual, un jugador que no suele incorporarse mucho al ataque, pero es un jugador que inicia muy bien el juego, me gusta muchísimo. Manuel Locatelli, Sassuolo, jugador de muy buen pie, ojo, tiene mucha calidad, qué bien juega al fútbol Locatelli, me encanta. Jugador que puede jugar, aunque es pivote, puede jugar de medio centro perfectamente. Jugador para iniciar juego, jugador muy asociativo, ya digo, y jugador muy interesante. Nicolo Varela, mediocentro, Inter de Milán. Uno de los descubrimientos digamos, del Inter, un jugador muy completo, un muy buen pasador, jugador eh, digamos, para tener el balón, jugador que se proyecta en ataque con mucha llegada. A mí me gusta muchísimo Nicolo Varela, ya digo, en principio apunta a titular Nicolo Varela, al igual que Locatelli. Bien, sigamos. Marco Verratti. Marco Verratti creo que llega lesionado a esta Eurocopa. No está en sus mejores condiciones físicas. Para mí, buen jugador. Ojo, esto no quita que sea buen jugador. 28 años. Paris Saint-Germain. Un jugador especialista en la contención también, aunque es medio centro. Jugador de muy buen pie, buen creador de juego, jugador, ya digo, para sujetar el centro del campo es muy bueno. En principio parte como suplente, pero creo que por esa lesión que tiene. Gaetano Castrovilli, 24 años, Fiorentina, mediocentro posicional, mediocentro que apenas suele ir al ataque, muy buen pasador y un jugador, pues ya digo, muy, muy bueno. 1,87, bien en el juego aéreo, bien en los desplazamientos en largo y poco más que añadir, ¿no? Brian Cristante, Roma, antiguo jugador del Benfica, italiano, obviamente. Es un mediocentro que se ha destapado esta temporada como un muy buen jugador, jugador muy asociativo, jugador que tiende a ir mucho al ataque y evidentemente pues va marcando bastantes goles. Matteo Pessina, mediocentro ofensivo del Atalanta, un jugador, digamos, que tiene muchísima llegada, muchísima visión de juego, filtra muy bien balones entre líneas. Me parece un muy buen jugador, pero en principio parte como suplente, ya digo. Lorenzo Insigne, vamos a empezar ya con los extremos, ¿no? Lorenzo Insigne, 30 años, Nápoles, quizás uno de los jugadores más desequilibrantes de esta selección, junto con Chiesa. Un jugador que tiene gol, que se echa el equipo a las espaldas. Jugador extremadamente rápido, es rapidísimo. Jugador muy bajito, 1,63, la verdad. Entiende muy bien el juego, sabe asociarse, sabe cuándo encarar. Se ha vuelto muy inteligente Lorenzo Insigne. Para mí es un jugador, ya digo, extremadamente desequilibrante y con mucho gol. Ojo, tiene muchísimo gol. Suele hacer incorporaciones desde banda izquierda para buscar el palo largo del portero. Federico Chiesa, 23 años, Juventus. Para mí apunta a titular. Estará la titularidad entre él y Domenico Berardi en la banda derecha, porque la banda izquierda tiene dueños, Insigne, eso está claro. Federico Chiesa ha hecho muy buena temporada en la Juventus, empezó un poco titubeante, pero bueno, fue mejorando con el paso de las jornadas y me parece un extremo, pero rapidísimo, un extremo muy bueno en el 1 contra 1, que es capaz de abrir mucho las defensas, encarar, marcharse y tiene gol. Federico Chiesa podría ser titular, aunque también podría serlo Domenico Berardi. 26 años, 1,83, zurdo, generalmente suele jugar en banda derecha e ir hacia adentro. Jugador que tiene gol, tiene muy buen disparo desde fuera del área y me parece un jugador a tener en cuenta, la verdad. Domenico Berardi. Federico Bernardeschi, extremo derecho que juega en banda derecha, es zurdo. Jugador para ir hacia adentro. A ver, Bernardeschi ha perdido un poco la titularidad en la Juve en detrimento de Federico Chiesa. En principio debería partir como suplente, pero es un jugador que te puede aportar muchas cosas. Desequilibrio, trabajo defensivo, suele bajar mucho Bernardeschi. Jugador que, ya digo, tiene muy buen pie, zurdo, en esa banda derecha
y jugador que es muy asociativo. Bien, pasamos a los delanteros. Ciro Immobile, que en principio apunta a titular, delantero de la Lazio, se le caen los goles, lleva bastantes temporadas anotando muchísimos goles. No funcionó fuera de Italia, se fue a jugar concretamente al Sevilla primero, no, al Borussia de Dortmund primero y luego al Sevilla, no terminó de funcionar y luego volvió a Italia concretamente de la mano de la Lazio. Jugador con muchísimo gol, entiende muy bien el juego, jugador, digamos, con suma facilidad para marcar goles y un jugador tremendo. Para mí apunta a titular. Andrea Belotti, 27 años, Torino, 1,81, diestro. Quizás uno de los jugadores más buenos que juega en un equipo pequeño, ¿sabes? ¿Sabéis? Belotti tiene muchas características y todas son muy buenas. Buen juego de espaldas, juego asociativo, viene a recibir si es necesario hacia la zona de media punta y distribuye el juego, va bien de cabeza, no es excesivamente rápido, pero tampoco es lento. Me parece un delantero completísimo. En principio parte como suplente, pero ya os digo que va a tener muchos minutos porque es un jugador muy bueno. Giacomo Raspadori, 21 años, Sassuolo, jugador ambidiestro, muy buena técnica individual, muy buen golpeo de balón, mete muchos disparos desde fuera del área. En principio, solo ha sumado una internacionalidad de momento y para mí yo creo que es el tercer central en discordia. Como veis, la selección italiana tiene muy buenos jugadores, jugadores que a mí, por ejemplo, pues me falta en esta convocatoria a Lorenzo Pellegrini, que me parece un jugador como la copa de un pino, me parece un jugador impresionante, pero bueno, el resto que lleva también son muy buenos. Tiene laterales ofensivos, tiene defensores, digamos, de mucha experiencia, como son Chiellini o Bonucci, jugadores que pondrían elegantes como Alessandro Bastoni, que también podría perfectamente jugar en el sitio de Chiellini, Francesco Acerbi, que es un jugador muy difícil de superar, profundidad por las bandas con Florenzi o Spinazzola, contención en el centro del campo y creación a partes iguales con Jorginho o Manuel Locatelli, creación de Nicolo Varela, jugadores como Verratti o incluso extremos desequilibrantes como Chiesa, Berardi, Lorenzo Insigne o delanteros con muchísimo gol como Immobile o Belotti. Como veis, es una selección muy completa. Vamos ahora a hablar del 11 posible que puede llevar a la Eurocopa. Y yo pienso que empezaría por Donnarumma, Chiellini y Bonucci de centrales, Florenzi, Spinazzola de laterales. Juega con 4-3-3, hay que decirlo. Jorginho en el pivote, Varela y Locatelli en la creación y en ataque Insigne, Immobile y Chiesa. Ese es el 11 que yo creo que podrá utilizar inicialmente la selección de Italia. Me parece un equipo completo, un equipo serio atrás, ofensivo en el centro del campo, en los laterales y en la delantera. Y un equipo que la verdad que tiene vistas de llegar lejos, la verdad. En principio debería ser primera en este grupo A. Eso es lo que yo creo. Bueno, gente futbolera, nada, recordaros lo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, que me apoyéis con un fuerte like, que os suscribáis y que nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, gente futbolera.